Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Ahora 3D. Hoy vamos a trabajar con un solo vértice para generar una forma y vamos a reparar las intersecciones no de forma manual, que eso a esta altura en este video ya podrían hacerlo ustedes mismos con un merge entre vértices y eliminando las caras internas, sino que vamos a usar la herramienta de Voxel Remesh de Blender, que está en las propiedades de malla de nuestros objetos. Para hacer esto vamos a usar un solo vértice. Entonces, para darle un tamaño más o menos grande, después les explico por qué lo del tamaño, le vamos a decir a nuestro cubo que va a medir unos 5 centímetros. Perfecto. Y vamos a pasar a wireframe para añadir una imagen de fondo que va a ser la del nudo celta. En la carpeta de ejercicios van a encontrar el nudo celta con su respectiva imagen. Esta imagen también la usamos para texturizar en otro video por desplazamiento por valor de píxeles. Vamos a dejarlo hasta ahí nada más, o un poco más para que sean 5. Ahí está. Y vamos a empezar a trabajar con el single vert. Vamos a añadir un mesh que va a ser nada más que un vértice desde el que vamos a construir la malla poligonal. Voy a activar el manipulador 3D y voy a activar los atajos en pantalla, así lo ven acá abajo a la derecha. Ahí está. Vamos a desplazar este vértice hacia arriba. Fíjense que lo estoy desplazando en modo edición, por ende el origen se va a quedar en el lugar en donde está. Si lo desplazara en modo objeto, el origen acompañaría al vértice y lo vamos a extruir. Una forma rápida de extruir esto es desde el botón de extrusión, de acción de extrusión, dejamos apretado el botón del mouse y elegimos extruir al cursor, al clic en realidad. Entonces vamos extruyendo a medida que hacemos clic, tratamos de ir por dentro, como si esto fuera un canal. Ahí está. Y fíjense que hay zonas en las que nos vamos a cruzar con el vértice en todos los sentidos. Esto no nos va a preocupar porque al usar el Voxel Remesh lo que vamos a conseguir es que Blender tome la parte exterior de la malla, el volumen exterior de la malla, y haga un remallado que elimina las intersecciones. Hay que tener cuidado con el Voxel Remesh porque está seteado por tamaño. El Voxel Remesh vendría a ser algo así como una gran grilla en todas las direcciones que se multiplica, sobre la que se planean los polígonos del tamaño del voxel que nosotros deseemos. Vamos a seleccionar estos dos y vamos a apretar la F o la J para unirlos, y con el vértice de ahí arriba, Shift D para duplicar, en Z hasta acá, y vamos a empezar a extruir el círculo, que también va a tener intersecciones con el resto de la malla. Este método de modelado mediante un solo vértice y extrusiones de líneas es muy útil a la hora de generar, por ejemplo, algún tipo de arete, algún tipo de escudo, mismo para modelar algunas letras si no tenemos una fuente especificada, porque pueden crear caras en base a los vértices que tengan extruidos, o pueden darles caras con el solidificador o directamente con el modificador que vamos a usar ahora para darle espesor. Este modificador en español se llama forrar y es exactamente lo que hace. Lo vamos a encontrar como skin en la columna de generación, y fíjense que necesita el skin definir ciertos vértices como raíces o radicales. Con este botón de acá que dice Mark Root vamos a poder definir los radicales, y los radicales van a mostrarnos una línea roja punteada. Este vendría a ser el radical de toda la parte de la malla que vendría a dar la flor del nudo, y este de acá va a ser un nuevo radical, cliqueando en Mark Root, que le va a dar espesor a todo lo demás. Si no, nada de esto tendría espesor. Una vez que nosotros tenemos seleccionado un vértice,
o varios, vamos a encontrar en el panel de propiedades que tenemos un radio en X y un radio en Y. Fíjense que al modificar este radio voy agrandando o achicando el espesor de mi objeto. Esto en visualización sólida vendría a ser así. ¿Lo ven? Entonces si modifico ambos, cliqueo en uno y tiro para abajo y muevo de izquierda a derecha, puedo modificar el espesor en todas las direcciones. Lo que voy a hacer es seleccionar todos los vértices con la tecla A o enmarcándolos, simplemente así. Y a todos esos vértices seleccionados les voy a cambiar el radio X y el radio Y, cliqueando ahí, yendo hacia abajo, y una vez que tengo los dos botones seleccionados, moviéndome hacia la derecha hasta que ocupe todo el tamaño del nudo celta. Esto lo podemos ver como un objeto tridimensional, volumétrico, que por dentro tiene intersecciones, es decir, se cruzan las líneas y todo lo que ahora son polígonos se entrecruzan entre sí. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una operación booleana, por ejemplo, o algún tipo de operación como simplemente enviarlo a imprimir para obtener el código G, nuestro software de código G para impresión 3D, como el Cura, Simplify, Slicer, el software que ustedes prefieran, nos va a marcar que acá adentro tenemos caras. Por ende, o va a creer que hay zonas desconectadas, como el círculo, y tal vez no querer imprimirlo, o cuando le pongamos autorreparar para llenar, va a tratar de hacer caras internas. Entonces, además del infill, vamos a tener, que es el llenado, vamos a tener caras que no son necesarias. Esto es muy problemático, más si ustedes no son los que se encargan de la impresión 3D, sino que envían a otra persona para imprimir, porque directamente a la hora de cotizar los objetos van a figurar como non-manifold. Y un objeto non-manifold es difícil de imprimir. Entonces, para demostrarlo, quiero que vean cómo al cubo, vamos a seleccionar el cubo, me voy a modo objeto para seleccionar el cubo y lo voy a desplazar hacia atrás. Quiero que vean cómo cuando planeo una intersección con el cubo, si al cubo le pongo una operación booleana, por ejemplo, para hacer una diferencia porque quiero un calado, seleccionando el vértice, me voy a encontrar con que la operación no puede ser realizada. Y se ve todo este glitch oscuro, gris. Cuando apago el nudo celta no se ve. No se genera el calado. Incluso si al vértice le digo que el skin va a ser aplicado. Porque hasta el momento, en la vida real, este objeto no tiene polígonos. Es nada más que un montón de vértices enlazados. En cambio, al aplicar el skin, si nosotros aplicamos el modificador, ahora tenemos polígonos. Polígonos que pueden ser desplazados, polígonos que pueden ser modificados. Y es justamente de esta manera en la que nosotros podríamos a estos vértices unirlos con estos y a estos unirlos con los de abajo, tratando de preservar la forma de la mejor manera posible y borrando las caras que queden por dentro. Este sería un trabajo manual que en el caso de un nudo celta no nos traería grandes dificultades. Sin embargo, cuando tenemos objetos mucho más grandes, o por ejemplo modelamos todo un personaje con todas sus propiedades, con un vértice o con mallas intersectadas, nos vamos a encontrar con que sí es un problema. Por ende, para solucionar estos problemas, cuando ya estamos de acuerdo con el modelo que tenemos, lo que vamos a hacer es, además de aplicar los modificadores, tratar de que la escala esté en 1. Si nosotros a este objeto lo agrandamos o lo achicamos, primero vamos a tener que aplicar la escala. La rotación en este caso no tiene mucha importancia. Sin embargo, lo que sí tiene importancia es la posición del objeto. Porque, como les decía, el voxel remesh va a calcular el tamaño de los nuevos polígonos, mediante el tamaño de voxels. Imagínense esta rejilla que va a ser así y que en este caso está seteada de antemano en 0,1 milímetros. 0,1 milímetros es el tamaño de los voxels con el que se va a hacer el remesh, es decir, el remallado. Entonces imagínense grillas así, de 0,1 en las tres direcciones, en las que se calcula un voxel, un cubito.
esos cubitos van a ser en donde si entra un polígono, si entra parte de la forma, se genera un polígono. Nosotros sabemos que esto mide 4 centímetros por 3 milímetros por 4 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros le decimos que no, que tiene que medir 5 centímetros, porque lo queríamos de 5 centímetros, y 5 centímetros en Z, con los 3 milímetros de espesor, que podrían ser más o menos, y la escala se modificó, vamos a tener que aplicarla. Ahora, el tamaño de los voxels va a tener que ver con la definición que querramos conservar de nuestro objeto y con el tamaño del objeto. 0.1 milímetros entra la suficiente cantidad de veces en 5 centímetros por 3 milímetros como para conservar las puntas y los bordes. Sin embargo, algo más grande sería mucho más diferente, mucho menos complejo en este caso. Vamos a hacer el voxel remesh con 0.1 milímetros. Una vez que cliqueamos en voxel remesh, tenemos que esperar algunos segundos, dependiendo del tamaño de nuestro voxel. Y ahí se generan los nuevos polígonos de 0.1. La forma que teníamos se modificó apenas, 0.2 milímetros se modificó, pero esto ya no tiene intersecciones, es decir, por dentro ya no tenemos caras cruzadas. Lo que tenemos es una nueva malla con polígonos de 0.1 milímetros y la malla conserva su tamaño y sus propiedades. Ahora voy a hacer el mismo voxel remesh, con control Z volví para atrás, pero en 2 milímetros, por ejemplo. Van a ser grillas de 2 milímetros, es decir, cubitos, voxels de 2 milímetros, donde se van a calcular los nuevos polígonos. Si cliqueo en voxel remesh, fíjense lo que obtengo. Una malla con polígonos mucho más grandes y una forma completamente diferente. Hay muchos casos en los que el voxel remesh es útil. Si tengo objetos por separado, voy a recurrir a las booleanas o voy a ir a Object y voy a unirlos con Join. Si los uno con Join y están intersectados, voy a recurrir al voxel remesh para que las operaciones booleanas, por ejemplo, o las exportaciones para impresión 3D funcionen de forma adecuada. Vamos a hacer en 0.5 milímetros un voxel remesh, a ver qué tal la forma. No se conserva muy bien, así que vamos a dejarlo en 0.1 milímetros. Recuerden escribir milímetros, porque si no Blender lo toma como metros. Voxel remesh. Una vez generado el voxel remesh, o sea, una vez que ya no tenemos intersecciones, nuestra malla puede ser más densa, pero nuestra forma es correcta. Vamos a poder hacer una booleana. Entonces, vamos a agrandar un poco el cubo para que no salga hacia afuera, ahí, y lo vamos a mover hacia atrás, apenas, ahí está. No, un poco menos, ahí. Ahora, nuestro cubo va a tener la diferencia booleana con el vértice, el ex vértice, que ahora es un nudo celta. Fíjense que si apago al nudo celta, la sustracción se hizo de forma perfecta. Entonces podemos hacer booleanas con uniones, diferencias, todo lo que precisemos, sin necesitar hacer muchos cambios en nuestra malla, simplemente deshaciéndonos de las intersecciones gracias al voxel remesh. Si quisiera hacer una unión, también funcionaría a la perfección. Y listo. Nosotros adentro de Blender contamos con un modificador hace ya muchos años que se llama Remesh, justamente. Esta es la versión 2.82 estable de la versión 2.82 justamente. Y en la versión 2.83, que es la próxima, en el modo de voxel de Remesh, vamos a encontrar el voxel Remesh. Es un modificador al que se le agregó el voxel Remesh y se va a poder utilizar de ida y vuelta, es decir, de forma virtual, como un modificador y además combinable. Esto quiere decir que para cuando descarguen la versión 2.83 tengan en cuenta que ya no van a tener que hacer el voxel remesh del que no se puede retroceder desde las propiedades de malla donde dice remesh, sino que simplemente van a poder establecer un voxel remesh virtual que puede ser modificado en cualquier momento y que hasta puede ser guardado en el stack de modificadores sin necesidad de aplicarlo para que funcionen las booleanas y demás.
También vamos a encontrar el voxel remesh en el modo escultura. En el modo escultura ya está implementado cuando vamos a modo escultura, y si tenemos varias mallas o nuestra malla llegó a una cantidad de topología que es por ahí no muy agradable para nuestro procesador, vamos a encontrar el remesh acá, pero siempre tenemos que tener la topología dinámica inactiva. Es decir, si estamos trabajando con topología dinámica, vamos a tener que desactivar la topología dinámica, ir a remesh, seleccionar el tamaño, o con el selector seleccionamos un tamaño de polígono y va a seleccionar el tamaño de los polígonos como tamaño de voxel, y vamos a ir a remesh. No olviden chequear siempre fix poles, tanto en esta opción en modo escultura como en las propiedades de malla acá abajo. Siempre chequear fix poles y preservar el volumen para que el voxel remesh actúe de la mejor forma posible adentro de todo el objeto. Bien, eso es todo por hoy. Espero que les sirva, y si tienen algún problema con intersecciones poligonales y no pueden resolverlo desde voxel remesh, me escriben un correo y hablamos. Hasta pronto.